22 y entonaremos desde el verso 19 en adelante. La introducción al Salmo 22 dice: profecía de Jesús Cristo, en la que David canta de entrada su bajo y vergonzoso abandono, después la exaltación y extensión de su reino hasta los confines de la tierra, y la duración perpetua de este. Vamos a entonar desde el verso 19. Verso 19, Salmo 22. Mas tú no te alejes, oh Señor, mi fortaleza eres y vigor, y muy presto mi gran defensor. Dame tu ayuda, libra mi alma de espada desnuda, de sufrir del perro la fuerza y furia, de los búfalos con su cornadura y faz del león. Tu nombre a mis hermanos yo diré, en la asamblea del pueblo te daré. Los que a Dios continuáis a temer, mucho alabarlo. Oh descendencia de Jacob basadlo, y descendencia de Israel temedlo, porque al afligido y humilde no rechazó, tampoco su rostro escondió, sino que cuando en su angustia clamó, con gran solicitud lo escuchó, siendo clemente. Te alabaré con grandeza grande, y pagaré yo mis votos delante de los que con corazón reverente temen a Dios. Comerán los mansos, se saciarán, los que al Señor buscan lo alabarán, y al fin vuestro corazón vivirá para siempre. Se acordará y diligentemente se volverá al gran Señor potente. Todo el mundo y los pueblos suplicantes se postrarán, porque el reino es solo de Jehová, de las naciones el señoreará. Todos los príncipes adorarán ante el Dios santo. Se postrarán los que están bajando al polvo y al que se le está escapando. La vida estará él suplicando al gran Señor. A Dios la posteridad servirá. Esto contado será de Jehová, y así la generación que vendrá lo habrá escuchado. Vendrán y su justicia habrá sido anunciada al pueblo que no ha nacido. Si ellos anunciaran por los siglos que esto hizo Él. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios por permitirnos participar de esta
esta reunión de oración. Reunión, ¿cierto?, que nos permite a cada uno de nosotros realizar nuestras peticiones delante de Él. Bueno, amados en el Señor, vamos a continuar nuestro estudio con respecto de las buenas obras. Amén. De las buenas obras. Y lo voy a rogar que abra su Biblia en Santiago, capítulo 2, verso 18. Santiago 2, 18. Ahí captar la palabra de nuestro amado Dios el día de hoy. Hoy estudiaremos el párrafo número 2 de la confesión, capítulo 16, párrafo número 2. Santiago, capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra del Señor, Santiago 2, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oremos. Amado Padre, agradecemos que en este día que hemos apartado para reunirnos en oración junto a nuestros hermanos, podamos también, Señor, aprovechar el momento de estudiar nuestra confesión de fe para resguardar, Dios amado, la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Te suplicamos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por medio de tu santa palabra. Te ruego, Dios amado, que abras nuestra mente para comprenderla, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra de manera fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando el párrafo número 2 de la confesión de fe. Y si alguno de ustedes puede leer el párrafo número 2, por favor. Amén. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por estas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como resultado la vida eterna. Amén. Entonces, estas buenas obras de las cuales cada cristiano ha sido capacitado para realizar, tienen un gran propósito, y es ser obedientes para la gloria de Dios. Ser obedientes para que Él sea engrandecido por encima de todas las cosas. Amén. Adelante, tomen asiento. Amén. Entonces, estamos viendo en este estudio de las buenas obras. Sabemos que cada cristiano, de una u otra manera, debe ser participante de lo que son las buenas obras. Y anteriormente, al analizar este estudio de la palabra de Dios, podíamos concluir lo siguiente. Las buenas obras han sido ordenadas por la palabra de Dios. Es decir, cuando una persona realiza una buena obra, esa buena obra debe estar basada ¿dónde? En la palabra de Dios. No puede estar basada en nuestros pensamientos o en nuestras buenas intenciones. Todo lo que hagamos debe ser dirigido por la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios nuestra regla de fe y conducta. Y no debemos seguir
aquellas obras que el hombre ha impuesto. No sé, muchas veces se ha visto que en las iglesias se van más allá de lo extremo y empiezan de alguna manera a prohibir cierto corte de pelo. No sé, en alguna iglesia se ha visto, ¿cierto?, que dicen, no, la mujer no puede vestirse de una manera así. Pero vemos que la palabra de Dios en ninguna parte dice eso. El mismo Jesucristo, ¿cierto?, nunca se andaba preocupando de esas cosas, sino lo que quería era llegar ¿a dónde? A nuestro corazón. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Cuando muchas veces las personas en su fervor, en su emoción y con buena intención intentan poner reglas, muchas veces levantan murallas que hacen que las personas en vez de acercarse, se alejen de las cosas de Dios. Muchas veces vemos personas que en vez de hablar el Evangelio, lo gritan. No sé si se ha fijado, como que gritan las cosas y eso ¿qué es lo que hace? Que las personas rehuyan. Pero es importante que las buenas obras que Dios ha puesto son aquellas que han sido establecidas por la maravillosa y santa palabra de Dios. Y es de eso lo que se va a tratar el siguiente estudio. Santiago capítulo 2, verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La confesión de fe parte diciendo, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y de una fe viva. Si hay algo que debemos comprender es que si Dios ha llamado a alguien al camino del Evangelio, también a esa persona la ha capacitado para que esa persona, ¿qué es lo que produzca? Buenas obras. Muchas personas creen que ser cristiano es solamente cargar una Biblia, usar un vestón o colocarse una corbata. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es ser un buen vecino. Ser cristiano es ser un buen trabajador. Ser cristiano es ser un buen estudiante. Ser cristiano es alguien que verdaderamente tiene obras. No sé si muchas veces han dicho, ¿cierto?, en los trabajos, este predica pero no practica. ¿Entiendes, no? Entonces, ¿cuáles son los verdaderos cristianos según la palabra de Dios y según lo que estamos estudiando? Los verdaderos cristianos son aquellos que no solo hablan, viven lo que hablan. Viven y en sus propias vidas se refleja lo que ellos creen. Entonces, a veces, ¿por qué el Evangelio está tan desvirtuado? ¿Por qué el Evangelio está tan por el suelo? Porque las personas no viven lo que predican. Porque las personas están enfocadas más en cosas exteriores y en detalles sin fundamento que en una vida de comportamiento delante de Dios. Por eso Santiago 2, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, muchos dicen en la vida, usted se va a encontrar con muchas personas que dicen, yo soy cristiano. Ah, sí, está bien, pero muéstrame la evidencia de que tú eres un verdadero cristiano. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo te comportas en el colegio? ¿Cómo te comportas ante las autoridades? Eso refleja un corazón que ha sido transformado. ¿Le responde al papá o la mamá? ¿Es sin respeto, cierto, con los profesores? ¿O en el trabajo somos sin respeto con nuestros jefes? Eso es importante que nosotros vayamos entendiendo por medio de la santa palabra de Dios. Le voy a rogar a la hermana Yael que pueda buscar Gálatas 5:6, a la hermana Josefina 1 Timoteo 1:5, al hermano Ángel Salmo 116, versos 12 al 14, al hermano Claudio 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, al hermano Cristóbal 1 de Juan, capítulo 2, verso 3,
y la hermana Joana, 1 de Juan 3, 18 al 19. Entonces, estamos diciendo que estas buenas obras son hechas en obediencia a los mandamientos de Dios. Son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. ¿Alguien conoce cuál es el primer mandamiento? ¿Conoce quién es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero si nos vamos, porque eso muchas veces la Iglesia Católica lo enseña así, pero el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no podemos tener un Dios diferente. Nuestro Dios debe ser un Dios que está reflejado en las Sagradas Escrituras. Otro mandamiento. ¿Alguien conoce otro mandamiento? Es que eso es... Guardarás el día de reposo para santificarlo, es decir, el día domingo, ¿cierto? Es el día que nosotros apartamos para Dios. Otro mandamiento. No te harás imagen, ¿cierto?, de lo que está en el cielo, en la tierra. Es decir, nosotros los cristianos no tenemos ninguna imagen porque la Biblia en sus mandamientos dice que no debemos hacernos imágenes. ¿Algún otro mandamiento que no sea solo el hermano Cristóbal? Que honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ¿qué deben hacer los hijos? Respetar a sus padres, amar a sus padres. Hermano Angelito. Amén. Ahí hay otro, ¿cierto?, mandamiento: no matar. Y cuando hemos enseñado los mandamientos, matar no es solamente asesinar a alguien, sino también a veces ofender a las personas por medio de nuestras palabras. Dañarlas, ¿cierto?, a las personas de manera psicológica. Eso también es transgredir ese mandamiento. Entonces, aquellos que quieran ser cristianos, más de que decir que tienen que utilizar una ropa determinada o si usar un peinado determinado, debe preocuparse de no dañar a los demás, debe preocuparse de servir a Dios como Él lo pide, debe preocuparse de no codiciar lo que otros tienen, sino estar contentos cuando a nuestro vecino le va bien, ¿cierto? Estar contentos cuando nuestro compañero de trabajo lo ascienden, pero no diciendo: no, yo era el que debería estar ahí. Ahí ya estamos incurriendo en una transgresión de ese mandamiento. Entonces, cuando un cristiano hace eso, estamos diciendo: no está evidenciando una fe. No está mostrando una fe genuina. El cristianismo no es solamente un camino que nos dice cómo debemos hacer las cosas. El cristianismo nos muestra que para nosotros es imposible seguir este camino. Y que la única manera en la cual usted y yo podamos seguirlo es si Dios entra en nuestro corazón y nos empieza a cambiar y nos hace desear, servir y seguir esta palabra de Dios. Hermana Yael, por favor. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces hay personas que se fijan en una religión externa. ¿Cierto? Eso se quiere decir porque los judíos se fijaban en las cosas externas. Pero ¿qué les quiere mostrar la palabra de Dios? Que al final no son las obras superficiales, sino aquella fe que obra por amor. Es decir, nuestra fe y nuestro cristianismo vive por amor a los demás. No vive por amor a sí mismo, no vive para buscar su propio beneficio, sino que busca el beneficio de los demás. En eso está enfocado aquel amor que Dios nos ha dado por medio de su gracia. Hermana Josefina, por favor. 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Entonces, aquellos que verdaderamente han sido transformados por Dios, tienen un corazón. ¿Cómo está su corazón? Limpio. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón? Y uno puede decir: pero el corazón está dentro de uno, nadie puede mirar mi corazón, ¿cierto? Muchos se podrían escudar. Pero la palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Una manera de saber cómo está nuestro corazón. ¿Estamos ofendiendo a los demás con nuestras palabras?
nuestro corazón está mal. ¿Cierto? O otra manera de saber lo que hay en el corazón, no sé, me río o ando en los chistes doble sentido, ¿me entiendes? Eso está emanando de un corazón que no está bien. Porque nosotros no debiésemos estar involucrados en esas cosas. Nosotros debiésemos apartarnos de eso y servir a Dios como Él lo quiere. Entonces Él quiere que nosotros tengamos un corazón limpio y tengamos también una conciencia limpia. Tengamos nuestra conciencia tranquila y que nuestra fe no sea una fe fingida. Hay muchas personas, ¿cierto?, que pueden de alguna manera comprometerse con una iglesia, pero después te los ve afuera y hacen totalmente diferentes las cosas. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera una desconfianza de las personas. Las personas ya no creen en los pastores, no creen en la iglesia, no creen en las personas. ¿Por qué? Porque las mismas personas no viven lo que ellos mismos están predicando. Pero aquellos que verdaderamente son cristianos son personas que viven su cristianismo. En segundo lugar, la confesión de fe dice, y por ellas los creyentes, manifiestan su gratitud. Es decir, si hemos nacido de nuevo, nosotros mostramos en nuestro corazón agradecimiento a Dios. Por favor, hermano Ángel. ¿Sí? Salmo 116, verso 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Nosotros podemos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Podemos de alguna manera pagarle a Él? Si Él nos da el aire que respiramos, Él le da, ¿cierto?, la vida, le da la salud, le da todas las cosas. Hasta el techo que nosotros tenemos, Él ha movido un mundo entero para que nosotros tengamos las cosas. ¿Y con cómo le podemos pagar a Él? Si Él lo tiene todo, el dueño de todo. Entonces Él dice que las obras, en este sentido, muchos creen que las obras son para ganar el cielo. No, el cielo no se puede ganar por obras. Porque para llegar al cielo se necesita una obra perfecta. ¿Y quién de nosotros es perfecto? Ninguno, ¿cierto? Si nos presentáramos delante del trono de Dios, veríamos que ninguno de nosotros es perfecto. Pero entonces, ¿qué es lo que son las obras? ¿Por qué necesito servir y seguir la ley? Porque estoy agradecido por Dios. Si usted me pregunta por qué quiero vivir el Evangelio, lo vivo por agradecer a Dios. No para conseguir nada, porque Él pagó con su justicia perfecta en la cruz. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, todos mis pecados han sido pagados por Él en la cruz. Y cuando yo pongo mi fe en Él, toda su pureza y su justicia por la fe me es transferida. Por lo cual ahora soy justo, soy limpio. Mis culpas ya no están porque Él las pagó. Entonces ahora sí me porto bien, si lo digo así, de esta manera, ¿cierto?, informal, o sigo los mandamientos de Dios, lo hago por amor a Él. Lo hago como, de alguna manera, retribuir lo que Él ha hecho por mí. Esas son las buenas obras que hacemos bajo la ley de Dios. Hermano Claudio. Finalmente, ser todos del mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, si nosotros somos verdaderos cristianos, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir vidas piadosas. Vamos a vivir vidas que le agradan a Él en todo. Vamos a procurar y intentar todos los días tratar de reflejar gratitud en lo que hacemos. Pero también esa gratitud nos lleva ¿a qué? A compartir lo que Dios nos ha dado. A decirles a otros que hay un Dios que puede entrar aquí, donde ninguna otra persona puede entrar. A enseñarle a las personas que hay un evangelio que trae el perdón de nuestros pecados, que por la fe nos da ese acceso a una salvación tan grande por medio de lo que Él ha hecho en nosotros en la cruz. Entonces, nosotros anunciamos este evangelio y lo anunciamos porque estamos agradecidos
de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vivimos el Evangelio, servimos y nos congregamos ¿para qué? Para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Hermano Cristóbal. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos su mandamiento. Entonces, la confesión sigue diciendo que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que sirven a Dios verdaderamente, aquellos que no son pura palabra, sino viven lo que predican, todas estas personas, ¿saben lo que hacen? Tienen una seguridad. Yo puedo decir, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que Dios me ha salvado? ¿Sabe cómo lo sé? Porque si verdaderamente amo a Dios, ¿yo qué amo también? Sus mandamientos. Es decir, en esto conocemos que estamos en Él, o tenemos una seguridad en Él, de que nosotros amamos sus mandamientos. Amamos cada uno de sus mandamientos. Entonces, por eso les preguntaba los mandamientos, porque si nosotros conocemos los mandamientos, lo mínimo que cuando uno ama a alguien, lo mínimo que tiene que hacer es conocerle, ¿cierto? Saber su fecha de cumpleaños, saber sus gustos, saber muchas cosas acerca de esa persona. Entonces, muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero cuando hablamos, nómbreme los 10 mandamientos. Nos cuesta decirlo. Entonces, si una persona a quien amamos no conocemos mucho de él, ¿cómo se va a sentir esa persona mal? Entonces, si nosotros amamos a Dios, amamos sus mandamientos. Y nos preocupamos por saber cómo agradarle. Por favor, hermana Yael, hermana Joana, ¿cierto? ¿Tiene el texto hoy? Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. La hermana Yael va a buscar Segunda de Corintios 9:2. La hermana Josefina. Mateo 5:16. El hermano Ángel va a buscar Tito capítulo 2, verso 5. Tito 2:5. El hermano Claudio va a buscar Primera de Pedro 2:12. Y el hermano Cristóbal va a buscar Primera de Timoteo 6:1. Estas buenas obras de obediencia, estos mandamientos, esta fe viva y verdadera manifiesta una gratitud. Es decir, tenemos un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros. En segundo lugar, también fortalece nuestra seguridad. Él nos da esa seguridad que nadie más nos puede dar en el mundo. Porque en este mundo uno vive inseguro, mire, vivimos inseguros de la delincuencia, vivimos inseguros que de alguna manera nos puede estar sacando plata la AFP, ¿cierto? Vivimos inseguros de que de alguna manera alguien nos puede hacer daño, vivimos inseguros, muchas veces en nuestras relaciones cercanas, no confiamos. Pero hay alguien que nos puede dar seguridad, y esa seguridad la puede dar Dios. Porque cuando Dios está en un matrimonio, ese matrimonio permanece. Cuando Dios, ¿cierto?, está con los hijos, esos hijos están confiados bajo la mano poderosa de Dios. Y más que nada, están seguros en los brazos del Señor, en su salvación. Por favor, hermana Yael. Pues conozco vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado la mayoría. Entonces, no solo hay gratitud, sino también hay amor por los demás. Acaya era una ciudad pobre, una ciudad que no tenía muchos recursos. Pero cuando vio que otra ciudad había sufrido una catástrofe muy grande, esos hermanos se reunieron así y dijeron, vamos a ir a ayudarlos a ellos. Porque el cristianismo no es solo hablar, ¿cierto? También es ayudar desinteresadamente a los demás, no para andar subiendo en las redes sociales, miren lo que estoy haciendo, no, lo hace de corazón. Lo hace para que ni siquiera se lleve un aplauso, sino para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea reconocido. Entonces, esta ciudad, ellos se habían preparado un año antes, para que si pasa cualquier cosa, ellos tuviesen cómo poder ir en ayuda de aquellos que más lo necesitan. ¿Y eso qué es lo que llevó? Edificar a otras personas, ayudar a otras personas. Y así debemos hacer nosotros. Muchas veces tenemos muchos gastos, muchas cosas que hacer, pero siempre nosotros debiésemos tener algo aparte ante alguna emergencia, no solo de nuestra familia, sino también de aquellos que más lo necesitan. Siempre debemos tener conciencia de que si Dios nos da de sobra, o a veces nos sobra dinero, es porque Dios quiere que lo compartamos con otras personas.
y con personas que lo necesitan. Como le digo, no para publicarlo en las redes, sino para que Dios sea reconocido como un Dios justo y santo. Por favor, hermana Josefina. Entonces, como le digo, esta fe, buenas obras, nos permite andar viviendo como luz. ¿Y qué significa vivir como luz? Es que las personas puedan ver en usted alguien en quien confiar. Que las personas puedan ver en usted alguien que está dispuesto a ayudar a los demás. Que las personas puedan ver en usted una persona recta, una persona íntegra, una persona intachable, una persona que se conduzca de buena manera. Y a veces sucede que muchas personas se van a acercar a usted y van a confiar y van a confiar de que usted puede clamar al Señor por ellos, por sus familias, por sus vidas. Debemos ser luz para este mundo, debemos tener un comportamiento que los demás puedan ver. Pero hay veces que en un trabajo, en algún lugar, no se sabe si la persona es cristiana o no. ¿Me entiendes? Lo vi diciendo garabato, después lo vi en la iglesia, ¿sí? Lo vi, no sé, de alguna manera haciendo cosas malas y después estaba en un púlpito predicando, ¿sí? ¿Podríamos decir que ese es un verdadero cristiano? No, no es un verdadero cristiano. Los verdaderos cristianos se esmeran por no ensuciar el nombre de su Dios. Por favor, hermano Ángel. Versículo 5. Sí, Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, no solo edifican a las demás personas, sino como aquí, ¿cierto?, podemos ver, tanto aquí esto es un ejemplo, por ejemplo, las esposas de los cristianos son mujeres prudentes, son mujeres que guardan, ¿cierto?, lo que es la castidad, son cuidadosas de su casa, son buenas personas. ¿Para qué? Para que las demás personas no insulten el nombre del Señor. También tenemos un texto, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:1, que las personas que trabajen de buena forma, para que después no digan, mira, este evangélico como anda trabajando aquí, es irresponsable, llega tarde, es una persona que cuando lo mandan no le gusta, ¿me entiendes? ¿Eso habla bien de un cristiano? No. Entonces, un verdadero cristiano se enfoca en que Dios no sea insultado, sino que la gente diga, mire, me gustan los cristianos porque los cristianos son responsables. Me gusta cómo son los cristianos porque ellos no andan respondiendo, no son personas sin respeto. No andan ofendiendo a los demás. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros debemos reflejar. Debemos adornar esta profesión del Evangelio. Como le digo, debemos ser personas que tienen estas buenas obras como gratitud a Dios, pero que viven lo que hablan. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos marcar. Debemos vivir lo que hablamos. Porque si no, ¿de qué sirve estar y servir? Por favor, hermano Claudio. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aquellos que verdaderamente siguen el camino de Dios, han sido cambiados por Dios, aquellos que verdaderamente tienen buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, son personas que muchas veces se fijan en un trabajo, a veces van a inventar cosas. A veces puede pasar, hay gente malintencionada, pero con su comportamiento, aunque inventen cosas a usted, con su comportamiento la gente va a tener que callarse porque no van a poder decir nada de usted. Y no van a poder seguir insultando al Señor porque son mentiras. Entonces eso es bueno cuando no tienen nada que decir de nosotros. Cuando las personas pueden decir, no, allí hay un cristiano que yo creo que es real, porque yo lo he visto. Lo he visto en su comportamiento. No nos gustaría ser así nosotros, miren, me gustan estas personas porque verdaderamente viven lo que dicen. Porque conozco tanto charlatán, ¿cierto? Yo creo que en la vida hemos conocido personas que
Descaradas, personas descaradas. Pero aquellos que verdaderamente sirven a Dios son personas que hacen callar aún la ignorancia de aquellos que hablan mal de otros. Por favor, hermana Joana, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Hermana Yael, Filipenses 1:11. Hermana Josefina, Romanos 6:22. Y hermano Ángel, Mateo 7:13. Entonces las buenas obras son hechas en obediencia a los mandamientos de Dios y no a los mandamientos de los hombres. Y esos son frutos y evidencia de una persona que verdaderamente vive lo que predica. Estas personas, si tienen buenas obras, lo hacen para agradecer a Dios. Lo hacen también para fortalecer su seguridad en Él de que verdaderamente son hijos de Dios. Lo hacen para ayudar y edificar a otras personas. Lo hacen para adornar su profesión del Evangelio. Y también lo hacen para tapar la boca de aquellos que hablan mal de nosotros y hablan mal del cristianismo. Ahora, vamos a ver por último que todo esto no se hace para que la gente nos aplauda, porque eso es lo que nosotros no debemos buscar. Y cuando una persona, ¿cierto?, nos dé un aplauso, nosotros debemos decir no. Porque Dios debe ser glorificado, no yo. Porque si yo soy así ahora, es porque Él me cambió. Porque yo antes no era así. Desde que Él me cambió, ahora yo soy así. Entonces, ¿a quién tiene que usted decir? Toda la gloria es para el Señor. Él debe recibir el reconocimiento, no yo. Por eso dice, y glorifican a Dios cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ellos. Es decir, si Dios nos cambió para que tengamos buenas obras. Y si no tenemos buenas obras, es porque nunca hemos sido cristianos. Nunca hemos sido servidores de Dios. Por favor, hermana Joana, ¿sí? Efesios 2:10. Entonces, aquellos que son cristianos y han sido transformados por Dios, dice, son hechura suya. ¿Y con qué fin fueron creados? Para buenas obras. ¿Y estas buenas obras quién las preparó? Él. Y lo hizo de antemano para que nosotros andemos en esas buenas obras. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Vivamos lo que predicamos. Vivamos la fe que tenemos y no seamos pura boca. Y eso es algo que nosotros diariamente debemos hacer. No puede uno decir, no, yo hoy día lo hice, hoy día, no, mañana también. Pasado mañana también. Es algo que el cristiano vive constantemente. Hermana Josefina, por favor. Filipenses 1:11. Hermana ya, sí, perdón. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, las cosas buenas que hacemos, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién el reconocimiento? Para Dios, no para nosotros. No podemos ser como aquella persona, ¿cierto? Y esto es como una analogía, como aquella persona que estaba limpiando el trono del rey, y el rey justo había dejado su corona ahí. No seamos como esa persona que vino, se puso la corona, se sentó un ratito ahí para ver lo que se sentía ser el rey. ¿Qué quiere decir con esto? No podemos robarle la gloria a Dios. Porque Él es el que tiene que ser glorificado, no yo. Porque cuando empezamos a recibir nosotros, ¿cómo lo empezamos a hinchar? Después aquí viene el espiritual. Aquí viene el mejor. Y eso es lo que hace que el otro extremo de las personas, porque hay otras personas que hacen buenas obras, ¿para qué? Para sacar en cara después. Y cuando yo te ayudé, mire, no, yo soy más espiritual que tú. ¿Entiendes? Empiezan a menospreciar a los demás. Y eso es lo que un cristiano tampoco hace. No sé, pues ese compañero de trabajo que quizás hay una persona que no le interesan las cosas de Dios, no la anda condenando, no la anda mandando al infierno, no la anda tratando mal, ¿me entiendes? Porque hay gente que es así también. Si uno no quiere seguir el camino de ellos, ¿qué es lo que quiere? Él quiere de alguna manera, ¿cierto? Atacarlo. Tampoco eso es bueno. El Señor es el que cambia, no yo. ¿Me entiendes? El Señor es el que transforma a las personas. No soy yo el que transforma a las personas. Siguiente texto, por favor. Ahora sí, hermano Josefina. Mas ahora que habéis libertado
tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como fin la vida eterna. Entonces, concluye diciendo, ¿cierto? Nuestra confesión de fe dice, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Es decir, la confesión de fe dice, ¿quiénes son los que van al cielo? ¿Quiénes son las personas que van al cielo? Los que viven lo que predican. ¿Quiénes son las personas que verdaderamente van a la presencia de Dios? Son aquellos que sirven a Dios, pero no solamente de pura boca, sino en hechos y en verdad. Porque aquellos que han sido cambiados tienen un fruto de santificación, es decir, tienen fruto de que verdaderamente Dios los cambió. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Si verdaderamente estamos en el camino de Dios y vamos a seguir a Dios, debe mostrarse en nuestra vida que verdaderamente Él nos ha cambiado. Porque si no nos ha cambiado es porque no estamos en el camino de Dios todavía. Es porque aún no estamos siguiendo lo que Dios dice. Porque aquellos que han sido cambiados son los que van a ir al cielo, no aquellos que perseveran en sus pecados. Siguiente texto, hermano Ángel. Mateo 7:3. 7:13 y 14, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí está mostrando, ¿cierto?, en el camino una puerta angostita y una puerta ancha. ¿Cuál es la entrada al camino de Dios? La angosta, ¿cierto? Porque en la angosta yo no puedo entrar con mi amigo así. No puedo entrar aquí, no. En la angosta no puedo entrar con otra persona que me ayude, no. Estoy yo. ¿Entienden? ¿Y ahí quién es el que cae en esa puertecita? Solamente los que han sido cambiados por Dios. Solamente aquellos que verdaderamente disponen su corazón y se humillan delante de Dios. Pero el otro camino, ¿cierto? Un camino ancho. Sirve a Dios nomás y vive de cualquier manera. No. El camino de Dios no es así. No es así. Y son pocos los que la hallan. Hermano Ángel, concluya con, de ese mismo capítulo, el verso 21 al 23, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, amén, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí hay una nota triste. Hay una nota muy triste. ¿Sabe qué es lo que es? Hay muchas personas que en aquel día van a llegar, Señor, 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 si yo te conocía, Señor, Señor, si yo siempre te servía, Señor. ¿Y Él sabe lo que le va a decir? Yo no te conozco. Imagínese una persona que toda la vida creyó que verdaderamente está en el camino de Dios y va a llegar allá. Yo no te conozco. Yo no sé quién seas. Y ahí le dice, ¿por qué? Porque tú eres un hacedor de maldad. Es decir, tú te disfrazaste de oveja cuando eras un lobo. Aparentaste lo que no eras. Por eso delante de Dios, ¿cómo debemos mostrarnos lo que somos? Si a Él no le podemos ocultar nada, ¿me entiende? Por eso no lo podemos ocultar detrás de una corbata, detrás de un vestón, ni siquiera cargando una Biblia. Si esto no lo hace cristiano uno. Lo que lo hace cristiano uno es cómo vivimos lo que hablamos. Por eso hay personas que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hago esto, en tu nombre, yo no te conozco. Échenle al fuego eterno. Porque Dios no quiere hipócritas. Y perdone que utilice esta palabra, pero Dios no quiere hipócritas. Quiere personas que verdaderamente le sirvan a Él de corazón. Bueno, amados, ese ha sido el mensaje de hoy. Y podemos concluir que las buenas obras son hechas en obediencia a la ley de Dios. Y son frutos y evidencias de una fe viva y verdadera.
Es decir, una persona que ha cambiado, una persona que vive en obediencia a la ley de Dios, es una persona que verdaderamente ha sido cambiada por Dios. Entonces, si ve una persona que dice que es cristiana y no es, no, aún no es cristiana. Aún no es cristiana. En segundo lugar, las buenas obras no son para que uno reciba un aplauso, no. Son como para agradecer a Dios. Las buenas obras no son para obtener una salvación, son para agradecer a Dios. Las buenas obras, en tercer lugar, le dan la seguridad a la persona que verdaderamente ha sido salva. En cuarto lugar, las buenas obras nos ayudan a edificar a otras personas. Es decir, ¿estoy buscando el bien de los demás o estoy buscando mi propio bien? En quinto lugar, las buenas obras adornan el Evangelio. ¿Qué quiere decir? No predico nomás, no hablo de Dios solamente, sino vivo lo que estoy hablando. En sexto lugar, las buenas obras tapan la boca de aquellos que se llenan la boca diciendo, no, si los evangélicos son todos iguales. No. No, verdaderamente aquella palabra de Dios, ¿cierto? Y nuestra conducta es la que va a tapar esa boca. En séptimo lugar, las buenas obras tienen como fin la gloria de Dios. Y en último lugar, las buenas obras son fruto de una persona que ha cambiado y que posee una vida eterna. Lo van a despedir en un cajón, pero uno sabe que ahí no está la persona, porque estamos en la presencia de Dios para siempre, hasta que Él nos resucite nuevamente. Amén. Oremos. Amado Padre, agradezco que hayamos podido, Señor, en tu amor y misericordia, escuchado este mensaje. Señor, te pido que quites de nuestros corazones toda hipocresía, Señor. Queremos mostrarnos de ti de manera sincera y decir, Señor, soy un pecador. Necesito que tu Espíritu Santo me cambie. Necesito que tu Espíritu Santo transforme mi vida, transforme mi alma, me haga una nueva criatura para que tu nombre no sea ofendido, Señor. Porque cada mal comportamiento que tenemos es un azote más que Cristo ha recibido. Cada mal comportamiento que tenemos es la corona de espinas traspasando su cabeza. Cada mala conducta que tenemos es los clavos que traspasaron tus manos y tus pies. Señor, permítenos tener una fe salvadora. Permítenos no ser, Señor, personas que hablan solamente, sino personas que viven lo que predican. Te ruego, Dios amado, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos, sea sobre cada uno de los que temen y honran tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga grandemente. Que tengan una buena noche.